El día de hoy vamos a hablar de los límites laterales o unilaterales. Hemos estado evaluando límites de forma bilateral. Para los que no se han dado cuenta, cuando iniciamos con el tema de los límites, inicialmente vimos que para determinar la tendencia íbamos a probar o evaluar valores a la izquierda y a la derecha de un determinado número para identificar una tendencia. Entonces aquí, tanto por la izquierda como por la derecha, tendría Y a un mismo valor. Es decir, ahí evaluamos los límites de forma bilateral. Es decir, evaluamos por la izquierda y por la derecha. Ahora bien, vimos que a través de las propiedades de los límites o de los teoremas sobre límites, íbamos a ahorrarnos el trabajo de estar haciendo una tabla de valores empleando estas propiedades y el método algebraico para identificar las tendencias. Pero básicamente evaluamos los límites de forma lateral, es decir, los teoremas y el método algebraico nos permiten evaluar los límites de forma bilateral, es decir, evaluamos los límites por la izquierda y por la derecha simultáneamente. Pero habrán situaciones en las cuales no es posible evaluar simultáneamente los límites laterales, es decir, no podríamos evaluar simultáneamente por la izquierda y por la derecha. Entonces, nos veríamos obligados de alguna forma a evaluarlos de forma lateral. Bien, entonces, cuando hablamos de límites laterales o unilaterales, tenemos que tener claro el concepto de límite. Entonces, para probar que una función tiene límite, es necesario probar que tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha sean iguales. Es decir, que tanto por la derecha como por la izquierda se aproximen al mismo valor en Y. O sea, que para que el límite exista es necesario que cuando X se aproxime a un número, al que aquí se le ha denominado a través de valores por la izquierda, es decir, valores menores que A, este sea igual al límite cuando X se aproxima a ese número A, pero a través de valores por la derecha. Y podemos observar aquí que la notación para identificar un límite por la izquierda es agregarle un superíndice al valor al cual tiende X, un signo negativo cuando es valores por la izquierda y un signo positivo cuando son valores por la derecha. Si no se cumple
que el límite por la izquierda y por la derecha son iguales, el límite no existe. Es decir, que para que un límite exista es necesario que el límite cuando x tiende al número a por la izquierda sea igual al límite cuando x tiende a ese mismo número a por la derecha. Entonces, en los ejercicios que hemos visto anteriormente, hemos evaluado límites de funciones en las cuales el trazo del gráfico de la función no tiene cortes o saltos bruscos. Sin embargo, hay algunas funciones que tienen este tipo de cortes o saltos bruscos y estas se les denominan discontinuidades. Este tipo de funciones discontinuas las estudiaremos más a fondo cuando veamos el tema de continuidad. Por el momento nos vamos a dedicar únicamente a estudiar los límites en este tipo de funciones. Observemos este gráfico, donde tenemos el gráfico de una función en la cual se puede observar que hay una discontinuidad o un salto brusco cuando x tiende al número a. Entonces podemos observar que cuando x tiende a este número a por la derecha, entonces cada vez que yo me aproximo a este número a por la derecha, y tiende a 2. Y que cuando me aproximo a ese mismo número a, pero ahora por la izquierda, y tiende a 1. Entonces, en este caso, el límite no existe porque establecimos que para que el límite exista, el límite por la derecha debería de ser igual al límite por la izquierda. Es decir, que la función debe de tender al mismo valor de y cuando le damos a x valores por la izquierda y por la derecha. Bien, entonces vamos a recapitular cuáles son las opciones o las premisas que debemos de seguir para evaluar un límite. Entonces, hasta el momento tendríamos las siguientes opciones. Si el valor al cual tiende x no es un valor prohibido, entonces sabemos que para determinar la tendencia haríamos una sustitución directa. Luego, si el límite que estamos evaluando, el valor al cual tiende x es un valor prohibido y que ese valor prohibido no solamente hace cero el denominador, sino que hace cero el numerador, entonces tendríamos que buscarle una solución algebraica. Ahora tendríamos una tercera opción a evaluar un límite. Y esta tercera opción es evaluar el límite de forma lateral. Ahora bien, ¿cuándo voy a evaluar un límite de forma lateral? Y básicamente sería en dos situaciones. Una primera situación es en la cual, por cómo está definida la función, no es posible evaluar de forma bilateral. Es decir, la función no permite que se evalúe simultáneamente
por la izquierda y por la derecha. La otra opción o la otra situación en la cual me veo obligado a evaluar de forma lateral es si el límite que estoy evaluando es en una función racional, en un cociente, y el valor al cual tiende X es un valor prohibido, pero este valor prohibido hace cero únicamente el denominador. En estos casos no nos queda más opción que evaluar el límite de forma lateral. Bien, y escribimos X tiende a por la izquierda para indicar que X tiende al número A por la izquierda. Es decir, que le vamos a dar a X valores menores que A. Y de forma similar, vamos a escribir que X tiende al número A por la derecha, indicando que X tiende a A por la derecha, o sea, tomando valores mayores que A. Bien, veamos un ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo de una función seccionada o condicionada. Y obviamente este tipo de funciones tienen ciertas particularidades que ustedes ya las conocen, pero que las mencionaremos con el afán de recordar cuáles son estas particularidades. Usualmente las funciones que no son funciones racionales y que se evalúan de forma lateral son las funciones seccionadas y ciertas funciones con radical par, pero todo esto dependerá de dónde queremos evaluar el límite, es decir, el valor al cual tiende X. Es decir, no siempre tendríamos que evaluar de forma lateral una función condicionada o seccionada o una función con un radical par. Eso dependerá del valor al cual tiende X. Bien, entonces, ¿cuáles son las particularidades de estas funciones seccionadas? Pues básicamente las funciones seccionadas tienen ciertas condiciones dependiendo del valor de X o dependiendo de ciertos intervalos. Y de acuerdo a estos valores de X o de estos intervalos, se determina un valor de Y o se determina la forma en que calcularemos el valor de Y. Voy a agregar solo para efectos ilustrativos estas gráficas que ustedes ya las conocen. Obviamente no es necesario a la hora de las evaluaciones que ustedes hagan estos gráficos, ¿no? Estos solo son con propósitos ilustrativos. Entonces, en las funciones condicionadas, primero se inicia dando el valor de Y
o cómo calcularlo. Y del otro lado se hace referencia a valores de X o a un determinado intervalo. Y usualmente estas funciones las vamos a leer o las condiciones las leemos de derecha a izquierda, porque aquí se establece el valor de X o el intervalo donde se encuentra X. Recuerde que el valor de Y o Y es una variable dependiente. Entonces, obviamente, iniciamos por interpretar lo que se establece sobre la variable X. Entonces, aquí básicamente se nos pide determinar los límites laterales y bilaterales en X igual menos 1 y en X igual 2. Y vemos que las condiciones giran alrededor de esos valores de X. Entonces vamos a no a identificar, sino a representar esos valores de X en la recta numérica. Obviamente, solo para efectos de demostración, no está a escala, solo cómo se ubicarían estos valores en la recta numérica. Entonces, la primera condición dice que si X es un número menor que menos 1. Entonces, vamos a ubicar en la recta numérica donde se encuentran esos valores menores que menos 1. Nótese que aquí tenemos una desigualdad estricta, porque dice menor que menos 1, es decir, no se incluye al menos 1 en esta condición. Entonces, digamos que los valores o los números menores que menos 1 se ubicarían en ese intervalo de la recta numérica. Entonces, la primera condición establece que si X es un número menor que menos 1, entonces ahora aquí de este lado se proporciona el valor de Y o, como en este caso, se proporciona la forma de calcular el valor de Y. Es decir, si X es un número menor que menos 1, Y se obtiene sustituyendo en menos 1 menos 2X. Bien, la siguiente condición hace referencia para los valores que se encuentran entre menos 1 y 2. Y en este caso no es una desigualdad estricta, sino que se incluye a los extremos, es decir, se incluye al menos 1 y se incluye al 2. Entonces, si X es un valor entre menos 1 y 2, Y se obtiene sustituyendo en X cuadrado. Luego, la siguiente condición se establece para valores mayores que 2.
Entonces, ubicamos a los valores mayores que 2 en la recta numérica y esos estarían aquí. Entonces, esta condición establece que si X es un número mayor que 2, es decir, es una desigualdad estricta, no se incluye al menos 2, entonces el valor de Y se obtiene sustituyendo en 2x más 1. Bien, entonces, como podemos observar, se nos pide determinar los límites en los valores de esta función donde hay una transición o un cambio en la forma de determinar el valor de Y. Entonces, yo voy a evaluar los límites de forma lateral dependiendo de el valor al cual tiende X. Es decir, no necesariamente por ser una función seccionada o condicionada es que voy a evaluar los límites de forma lateral. Eso dependerá del valor de X. Para poner tal vez un poco más claro, poner en contexto esto, perdón, analicemos la diferencia al evaluar el límite cuando X tiende a 2 y el límite cuando X tiende a 4. ¿Qué sucede cuando yo quiero evaluar el límite cuando X tiende a 2? Entonces tenemos que tener en mente o considerar la definición de límite. Recuerden que cuando evaluamos límites, lo que queremos hacer es darle valores cercanos a 2. Y dijimos que los valores cercanos a cualquier número de la recta numérica siempre van a ser valores mayores que 2, es decir, por la derecha de 2, y valores menores que 2, es decir, por la izquierda de 2. Eso significa evaluar un límite. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en 2? Si yo quiero darle valores a la izquierda de 2, entonces me ubico aquí a la izquierda de 2 y veo que a la izquierda de 2, Y se obtiene con X cuadrado. Y que si me ubico a la derecha de 2, Y se obtiene con 2X más 1. Entonces, aquí, para evaluar el límite, yo me veo forzado a evaluarlos de forma lateral, porque la función es diferente a la izquierda y a la derecha de 2. Sin embargo, si yo fuese a evaluar el límite cuando X tiende a 4, entonces como yo lo que quiero es evaluar valores a la izquierda de 4 y a la derecha de 4, pero aquí justamente en 4, a la derecha de 4, y es 2x más 1, perdón, a la izquierda de 4, y es 2x más 1, y a la derecha de 4 es también 2x más 1. Es decir, en el caso de 4, yo puedo evaluar el límite de forma bilateral. Entonces, yo evaluaré de forma lateral si el caso lo amerita. En este caso, si me pidieran determinar el límite cuando X tiende a 4, no lo evaluaría de forma lateral, lo evaluaría de forma bilateral, porque puedo evaluar simultáneamente a la izquierda y a la derecha, porque la función es exactamente la misma a la izquierda y a la derecha de 4. Bien, entonces,
Vamos a evaluar el límite primero en x igual menos 1. Entonces, me ubico en menos 1 y veo que la función a la izquierda de menos 1 es menos 1 menos 2x y a la derecha es x cuadrado. Es decir, no puedo utilizar la misma expresión para evaluar a la izquierda y a la derecha de menos 1. Entonces, en este caso, me veo obligado a evaluar los límites de forma lateral. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Y el enunciado de este ejercicio dice que hay que también determinar los límites bilaterales, pero tal como lo dije al inicio, en este caso yo no puedo evaluar los límites de forma bilateral. Lo que hacemos es comprobar si el límite bilateral existe, es decir, si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Si esto no sucede, entonces el límite no existe. Bien, entonces, para determinar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, entonces me voy a ubicar en mi recta numérica y me voy a poner a la izquierda de menos 1 y veo que para determinar los valores de y, si x es un número menor que menos 1 o es un valor que está a la izquierda de menos 1, entonces el valor de y se obtiene sustituyendo en menos 1 menos 2x. Los teoremas sobre los límites ya establecen que si evaluamos el límite de una función lineal, y básicamente implica que es una función que no tiene valores prohibidos, para determinar la tendencia podemos realizar una sustitución directa y así determinar la tendencia. Entonces tenemos menos 1 menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1 es más 2. Menos 1 más 2 es 1. Luego vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 1, pero ahora con valores por la derecha de menos 1. Nos ubicamos nuevamente en menos 1 y vemos que para determinar los valores de y, si x es un número que está a la derecha de menos 1, sustituiremos en x cuadrado. Y x cuadrado es una función polinómica. También las propiedades sobre los límites establecen que para determinar la tendencia podemos realizar una
sustitución directa. Menos 1 al cuadrado es 1. Ahora, para determinar el límite bilateral, lo que hacemos es verificar si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. En este caso, como son iguales, entonces decimos que el límite cuando x tiende a menos 1 es 1. Entonces ya tenemos los límites laterales y el límite bilateral. Ahora vamos a determinar el límite en x igual 2. Entonces nos ubicamos en 2 y vemos que también en 2 tenemos esa particularidad que si quiero darle valores a la izquierda de 2, y se obtiene con x cuadrado, y si le voy a dar valores a la derecha de 2, y se obtiene con 2x más 1. Entonces me veo obligado a determinar los límites también de forma lateral. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Para finalmente verificar si existe el límite bilateral. Bien, y si queremos evaluar valores a la izquierda de 2, el valor de y se obtiene sustituyendo en x cuadrado. Y como x cuadrado es una función polinómica y las propiedades sobre los límites establecen que cuando evaluamos límites de funciones polinómicas, para determinar la tendencia bastará con realizar una sustitución directa del valor al cual tiende x en las x de la función. Entonces, 2 al cuadrado es 4. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es 4. Y ahora, si queremos darle a x valores a la derecha de 2, vemos que para determinar y tendríamos que sustituir en 2x más 1. Como 2x más 1 es también una función lineal, es decir, una función que no tiene restricciones,
Los teoremas sobre los límites también establecen que para determinar la tendencia realizaríamos una sustitución directa. 2 por 2, 4, más 1, 5. En este caso podemos observar que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es diferente al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. De acuerdo a nuestra definición, el límite bilateral no existe. Porque para que exista es necesario que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda sea igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Bien, vamos ahora a identificar estos límites de forma gráfica, es decir, vamos a graficar esta función y luego determinaremos los límites gráficamente. Primero vamos a graficar desde menos infinito a menos 1. Voy a identificar únicamente para efectos de ubicación donde está menos 1. Entonces voy a trazar una línea vertical ahí en x igual a menos 1 y también lo haríamos en x igual 2, ¿verdad? Esto solo es para tener una referencia de dónde están ubicados esos valores de x. Bien, ahora vamos a graficar para el intervalo de menos infinito a menos 1, es decir, de aquí para allá. Y vemos que esta es una función lineal y que para graficar una función lineal solo basta con tener dos puntos y trazar una línea recta que pase por esos dos puntos. Entonces podemos determinar esos dos puntos sustituyendo valores de x que se encuentren en este intervalo en esa función. Entonces podríamos darle, por ejemplo, valor de menos 2. Si sustituimos menos 2 por menos 2 es más 4, menos 1 más 4 es 3. Es decir, que cuando x vale menos 2, y vale 3, luego podríamos probar con menos 3. Menos 3 por menos 2, 6 positivo. Menos 1 más 6 es 5. Este sería otro punto de la gráfica de menos 1 menos 2x desde menos infinito a menos 1. Entonces ahora solo necesitamos trazar una línea recta que pase por esos dos puntos. Trazamos la línea recta. Y ponemos ese círculo vacío, ¿verdad? Tratando de acentuar el hecho de que aquí no se incluye al menos 1. Es decir, esto sería y igual a menos 1 menos 2x. Ahora vamos a graficar el intervalo entre menos 1 y 2. Y aquí se comporta como x cuadrado e incluye los extremos, lo que implica que podríamos sustituir menos 1, digamos, cuando x vale menos 1, se vale 1. 0 también, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Y cuando x vale 2, y vale 4.
Entonces ahí tenemos varios puntitos y vamos a tratar de realizar el bosquejo de una parábola, porque obviamente esa es una parábola. Obviamente no es... No está tan bien que digamos, pero vamos a intentar una vez más. Bueno, digamos, más o menos. Entonces esta parte del gráfico se comporta como x cuadrado. Luego, en el intervalo de 2 a más infinito, y se obtiene sustituyendo en 2x más 1. Nuevamente damos valores, podríamos darle valor de 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. El de x vale 3, y vale 7. Y si le daremos valor de 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. 4 con 9. Y trazamos una línea recta que pase por esos dos puntos. Y aquí también acentuamos el hecho de que no incluye al 5. Aquí y es igual a 2x más 1. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar los límites gráficamente? Entonces, en el caso del límite cuando x tiende a menos 1, vamos a acercarnos a menos 1 por la izquierda. Y lo que vamos a hacer es seguir el trazo del gráfico de izquierda a derecha, acercándonos a esta línea vertical, x igual a menos 1, y ya cuando estemos ahí bien cerca, ver cuál sería el valor correspondiente en y. Entonces, llegamos aquí y vemos que el valor que le corresponde en y es 1, tal como lo habíamos determinado algebraicamente o por medio de las definiciones y propiedades de los límites. Luego, si nos acercamos a menos 1 por la derecha, es decir, tendríamos que movernos en este sentido. Entonces, siguiendo el trazo del gráfico, y ya cuando estoy ahí cerquita de esa recta vertical x igual a 1, verifico el valor de y veo que también es 1. El límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha es también 1. Es decir, aquí por la izquierda y por la derecha y tiende a 1. Ahora vamos a determinar el límite cuando x tiende a 2. Iniciamos dándole valores por la izquierda de 2. Entonces sigo el trazo del gráfico acercándome a esta línea vertical x igual 1, y cuando estoy ahí lo más cerca posible de esta línea vertical x igual 1, verifico el valor de y veo que y se está aproximando a 4. Luego
me aproximo a 2, pero ahora por la derecha. Entonces, de la misma forma, sigo el trazo del gráfico en dirección a esa línea vertical x igual 2, y cuando estoy ahí bien cerquita de esa línea vertical 2, verifico el correspondiente valor de y veo que y se está aproximando a 5. O sea, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 5. Y en este caso observamos que hay un salto en la gráfica. Entonces, cuando encontramos este tipo de discontinuidades, de estos saltos bruscos en la gráfica, entonces podemos identificarlos o podemos eh, asegurar que en este valor de x el límite no existe. Entonces hemos determinado los límites aplicando teoremas y procedimientos algebraicos, definiciones, y también hemos determinado los límites gráficamente.